¿Qué secreto solo te animarías a contar de forma anónima? No hace mucho tiempo, en una habitación de hotel en Las Vegas, muy lejos. Ahí estaba yo, con el pecho presionado contra la ventana del hotel, mientras mi novio se entregaba a la emoción de un nuevo juguete que acababa de adquirir. No sé qué me pasó aparte del alcohol, pero de repente, como si un rayo me hubiera alcanzado, se me ocurrió una idea brillante y borracha. Compartir el placer, date vuelta, le dije, tienes que sentir esto. Al parecer, él estaba lo suficientemente ebrio como para aceptar, porque después de un par de súplicas entusiastas, aceptó. Así que ahí estábamos. Él doblado, mi juguete en su trasero y yo haciendo malabares como una mujer en misión, combinando estimulación, manos en movimiento y una campaña total para abrirle las puertas a los placeres de lo inexplorado. Y entonces se resbaló, desapareció, simplemente se fue. Lo único que pude articular fue un confundido "ujo". No es exactamente algo que infunda confianza en esa posición. No hay problema, le aseguro, yo me encargo. 4 horas después, no me estaba encargando de nada. Eventualmente, sobreestimulados y cansados de la situación, él me dice que vamos a la sala de emergencias. Yo ruego, imploro, no, será tan embarazoso. Pero él está decidido, vamos. No entiende lo vergonzoso que es para mí. De alguna manera, solo estaba pensando en él. La sala de emergencias más cercana está llena, mayormente de personas sin hogar tratando de escapar del frío extremo de la noche en Vegas. Así que intentamos en otra que está al otro lado de la calle. Hay un control de seguridad estilo OESA, un guardia discutiendo con una mujer sobre sus maletas y el registro detrás de un vidrio antibalas, sí, no. Continuamos hacia los suburbios. Finalmente, encontramos otra sala de emergencias. Hacemos el registro. El doctor entra, se pone los guantes, realiza un pequeño exploración y anuncia, sí, se ha ido, necesita cirugía. ¿Y dónde sucederá esa cirugía? De vuelta al primer hospital. Así que lo cargan en una ambulancia y allá vamos. Mientras lo llevan afuera, los paramédicos claramente están muriéndose por preguntar algo. Ya hemos aceptado nuestro destino y estamos en pleno modo de asumirlo en este punto. Finalmente, uno de ellos suelta. Entonces, ¿cuánto tiempo estuvo encendido después de que, ya sabes, desapareció? Ni siquiera se nos había ocurrido eso. Por suerte, la batería se murió unos minutos después de la gran ascensión. Y así, después de una rápida cirugía y una cuenta hospitalaria de $76.000 por no estar en red, finalmente ya estaba de vuelta. Y esa, amigos, es la historia de mi aventura sexual más embarazosa y accidentalmente cara que preferiría no contar a nadie que realmente conociere. Hace unos 6 o 7 años, un suceso trágico marcó la tranquilidad de mi vecindario, justo afuera de mi departamento, cuando un grupo de hombres buscaba a un hombre vinculado al tráfico de sustancias. Conducía un Infiniti G95 Coupé blanco del 2004. Esa tarde, una pareja llegó en su auto y se detuvo a disfrutar de un momento juntos. De repente, un viejo Nissan destartalado se detuvo y, sin aviso, un grupo de 4 hombres intentó asaltarlos. El chico no se dejó intimidar y se armó de valor para defenderse. Fue entonces cuando el silencio del día se rasgó con una detonación, penetrando el aire mientras yo estaba en casa, tomando una calada de un bong. Poco después, un grito desgarrador rompió la atmósfera. Era la novia, y el eco de su dolor resonó en mis oídos. Desde la distancia, observé cómo él caía inerte en el estacionamiento, mientras los hombres que habían traído la desgracia se marchaban rápidamente. Un mes después, movido por la curiosidad y el deseo de entender lo que había sucedido, comencé a buscar información sobre aquel terrible suceso. Al revisar las imágenes y noticias, reconocí a 2 de aquellos 4 hombres que habían atacado a la pareja. Para mi sorpresa, la investigación reveló algo inquietante. Eran ellos quienes estaban tras de mí. Yo era el objetivo que buscaban. Aquel día, el destino me jugó una carta peligrosa. La verdad es que llegué a casa apenas 10 minutos antes de que todo sucediera. Tuve una ceremonia simbólica a la que asistieron alrededor de 200 personas, mientras mantenía un romance con un hombre casado en el trabajo, lo que terminó costándome mi empleo. Todo comenzó cuando estaba comprometida con mi ex, cuya relación era dañina. En ese contexto, conocí a un hombre casado en la oficina con quien desarrollé una amistad profunda. La esposa de este hombre estaba esperando un bebé, pero eso no impidió que comenzáramos un romance que duró aproximadamente 8 meses, usualmente en la privacidad de su oficina. Él solía hablar de dejar a su esposa por mí, con un desprecio absoluto hacia su situación, y hacía que me sintiera como la verdadera víctima de su matrimonio, asegurando que no deseaba al bebé. La verdad es que yo no me encontraba en el mejor estado mental.
Tomé decisiones desafortunadas y hasta le confesé que me había enamorado de él la noche antes de mi ceremonia simbólica. Sorprendentemente, él lo aceptó. Afortunadamente, no me casé con mi ex, ya que decidí no firmar el acta de matrimonio, a pesar de la presión para llevar a cabo esta boda falsa. Después de la ceremonia, el romance continuó normalmente hasta que fui despedida de manera sospechosa poco después. Sí, mi amante ocupaba un puesto superior al mío en la empresa. Para responder algunas preguntas que puedan surgir. El bebé nació sano y ahora debería tener alrededor de 3 o 4 años. No creo que la esposa haya descubierto la verdad, aunque intenté avisarle y disculparme. Le envié un mensaje anónimo por redes sociales, pero nunca lo vio. Hasta donde sé, siguen juntos. Él guardó muchas fotos y videos íntimos de mí en una aplicación bloqueada de su teléfono. Eso todavía me inquieta. Mi ex estaba al tanto de que tenía una relación más allá de la amistad con este hombre. Pero no se dio cuenta de que realmente sentía algo por él, ni de la evolución de nuestra relación. El abuso comenzó mucho antes de esta situación, y hasta ese momento había sido estrictamente monógama. Mi ex también estaba engañando, pero eso no justifica mi propio comportamiento, ni el hecho de que él fuera abusivo. A pesar de eso, siempre tuve miedo por mi seguridad física después de dejarlo, lo que llevó a un periodo de acoso. Solo mi ex, unos pocos amigos cercanos y familiares sabían que la ceremonia era simbólica. Con 200 personas en el evento, la culpa todavía me abruma. Busqué ayuda para mi salud mental y finalmente comprendí que claramente había sido víctima de la manipulación de ambos hombres. Ahora tengo un trabajo mejor remunerado y desde casa. Lo más importante es que encontré a un compañero más amable, paciente y en general, maravilloso. Estoy trabajando constantemente en ser una mejor persona y pareja. Mi actual compañero conoce todos los detalles y elige amarme de todos modos. Realmente gané la lotería con él. Soy maestro. Estuve casado en una de esas historias que parecen de cuento de hadas, como las de los enamorados de secundaria. Pero detrás de la fachada había mucho trauma que nadie conocía, ¿verdad? Ahora, estoy en una relación abierta, o mejor dicho, en un trío con mis mejores amigos, que además están casados entre sí. Y la verdad, soy la persona más feliz que he estado en mi vida. Ya ha pasado casi un año desde que comenzamos esta aventura, y estamos criando a todos los niños juntos. La felicidad que siento es indescriptible, y no tengo idea de cómo habría sanado de todo lo que viví si no hubiera sido por ellos y esta nueva forma de amar. No puedo evitar reírme al pensar en lo poco común que es para un maestro estar en una relación no tradicional como esta. ¿Cuántos conoces que tengan una situación así? Un mundo diferente, sin duda. Tengo 38 años y he pasado 25 de ellos cruzando las fronteras de género en el silencio. En este momento estoy casado y tengo hijos, pero en mi garaje guardo 2 grandes baúles llenos de prendas femeninas, desde lencería cuidadosamente doblada hasta vestidos cautivadores, formas de pecho, pelucas y un par de tacones que son simplemente impresionantes. Nadie tiene conocimiento de esto y dudo que algún día pueda abrirme completamente al respecto. Me siento en paz con quien soy y no anhelo estar con nadie más. Sin embargo, de vez en cuando, la curiosidad me susurra sobre cómo sería vivir plenamente como una mujer. La esencia de lo femenino me atrae profundamente. Sin importar el sexo biológico de la persona, podría considerarme ginesexual. En una vida diferente, siento que podría haber sido una mujer trans. ¿Alguna vez has sentido que perteneces a un mundo ajeno? A veces, el corazón guarda sus propios secretos. Hay un hombre con el que paso mucho tiempo, más del que pasan algunas parejas, de verdad. Entrenamos juntos en artes marciales, tenemos conversaciones largas y profundas hasta tarde en la noche, cocinamos, limpiamos, lavamos ropa juntos y a veces nos sentamos en silencio, simplemente disfrutando de la compañía del otro. Cuando no me siento bien, él se encarga de cocinarme algo rico. El otro día me preparó sopa desde cero porque la comida me estaba haciendo sentir mal. Siempre está pendiente de mí de una forma tan tierna y presente. Pero lo que más me quema por dentro es la fisicalidad, esa intimidad que está en lo que no decimos. Una noche, mientras hablábamos sobre mis problemas de salud mental, tomó mi mano. No solo para sostenerla, sino que la observó detenidamente. Trazó mis cicatrices, tocó suavemente la forma de mis dedos y comentó sobre lo suaves que eran, pero a la vez que parecían manos de un buen trabajador. Podía ver que había hecho mucho, incluso que había luchado en la vida. Era como si estuviera memorizándolas. Otra noche, me levanté para decirle buenas noches. Él acababa de salir de la ducha y sin decir nada, me abrazó en un largo abrazo, meciéndose de un lado a otro. Era tan reconfortante, tan seguro.
Luego, una noche después, mientras estábamos sentados y charlando, antes de que decidimos que era hora de dormir, se levantó para decirme buenas noches y, antes de que pudiera levantarme, me abrazó por detrás. Con sus brazos cruzando mi pecho y su rostro junto al mío, me derrití, mi corazón dio un vuelco, no podía moverme, no quería moverme. Me masajea la espalda y los hombros cuando mis músculos se tensan. Me bromea sobre mi harén de admiradores, pero siempre con una extraña suavidad detrás de la sonrisa. Una vez me dijo que parezco más yo misma de nuevo después de un mal momento. Cuando hesité en aceptarle un abrazo, algo habitual en mí, pero le admití que me gustaban sus abrazos, solo sonrió y dijo, oh, gracias. Hablamos sobre relaciones, estilos de apego, cosas profundas. Él sabe que soy trans. En otras conversaciones, ha dicho que es, en su mayoría heterosexual, pero podría verse con un chico muy particular. Y a veces lo veo mirándome de cierta manera y me pregunto, ¿soy yo ese chico? ¿O simplemente lo estoy imaginando todo? Y la parte atrevida, revivo esos momentos cuando estoy solo, la calidez de su cuerpo detrás del mío. Sus dedos en mi mano, el olor de su cabello cuando lo he trenzado. Me pregunto cómo sería si ese abrazo se transformara en algo más, si sus labios encontraran mi cuello. Si susurrara que me ve como yo lo veo a él. Esos pensamientos han comenzado a cruzarse incluso durante momentos íntimos con otras personas. Lo peor de todo, vivimos juntos. Él es mi arrendador. Es algo prohibido, complicado, tal vez incluso no correspondido, pero es real. Y vive en mi piel como un fantasma del que no puedo librarme. Siéntete libre de preguntarme cualquier cosa. Cuando tenía 17 años, mis amigos y yo decidimos emprender un viaje por carretera hacia la casa de verano de uno de ellos. En el camino de regreso, éramos 2 chicos y 2 chicas en el auto y se nos ocurrió jugar a un juego llamado Pediddles. Si no estás familiarizado con el juego, es bastante sencillo. Alguien grita Pediddles y todos deben darle un golpe al techo del carro. Quien lo haga primero se salva, y los demás deben quitarse una prenda de ropa. Arruinando nuestras reservas de pudor, pronto nos encontramos en una situación comprometida. Y para cuando estábamos a unas cuantas calles de la casa de mis padres, ya nos habíamos despojado de gran parte de nuestra vestimenta. En la colina que lleva a la casa de mis padres, hay una iglesia, y pensé que podría parar detrás de ella para que todos pudiéramos ponernos la ropa de nuevo. Pero justo cuando apagué el motor y dejé el carro en parqueo, vi que un policía se acercaba. Resulta que nos había seguido hasta allí. Entiendo que era un lote vacío y que 4 adolescentes acababan de entrar. Entonces, el policía se acerca y comenta, bueno, esto es, algo, ¿no? Nos permitió ponernos la ropa nuevamente y nos pidió que saliéramos y le mostrásemos nuestras identificaciones. Para colmo, otros 3 policías llegaron, suponiendo que nos habíamos apartado del mundo para llevar a cabo alguna locura. Nosotros les explicamos lo que realmente estábamos haciendo, y al final decidieron dejarnos marchar. Nos dieron un discurso sobre lo peligroso que era que alguien pudiera haber tomado nuestra foto y haberla compartido en internet. Al final nos dejaron ir, y el asunto quedó en el olvido. Dios, ya ha pasado 18 años. Es la historia de un chico que, al descubrir sus raíces, termina en un inesperado laberinto familiar. Desde muy pequeño, él sabía que había sido adoptado. Su madre biológica era apenas una adolescente, de 14 o 15 años, cuando lo tuvo. Por decisiones de su familia, no tuvo más opción que entregarlo en adopción y mantener el asunto en secreto. Era una situación complicada, con pocas posibilidades de volver a encontrarla o conocer a su familia. Pasaron los años y, después de 2 décadas, él conoce a una chica. Desde el primer momento hay una conexión increíble entre ellos. Se enamoran y, sin querer, uno de esos momentos lleva a algo más serio. ¿Te imaginas? Un pequeño descuido con un protección y, sorpresa, llega el primer bebé. Sin complicaciones deciden ser exclusivos, aunque, eso sí, sin casarse. Luego, un segundo bebé llega a la familia. Finalmente, optan por el siguiente paso y deciden casarse. Lo que él no sabía era que esto los llevaría a una revelación impactante. Había estado formando una familia con su tía. Sí, así como lo oyes. Tras varios años, su vida se transforma en un enredo familiar. Una vez que todo se descubrió, la situación se volvió más clara. Al principio, había decidido hacerse una prueba de ADN solo por curiosidad sobre su familia biológica, ya que, tras el nacimiento de su segundo hijo, sintió que era el momento de explorar ese lado desconocido. Había mencionado su adopción a su pareja en sus primeras citas, pero nunca imaginó que el resultado revelaría que su prometida era, en efecto, su tía, ya que su hermana mayor era, de hecho, su madre. Vaya sorpresa, ¿verdad?
Ahora, aunque ya no están juntos, han acordado una coparentalidad para criar a sus hijos. Es una historia que parece sacada de una película de enredos familiares. Pero, como todo, tiene su lado humano y complicado. ¿Cómo manejarías una situación así? La vida nunca deja de sorprendernos. En algún momento trabajé en una sala de chat en línea que, para ser sincero, era un verdadero fraude. Los hombres creían que estaban conversando con la misma mujer durante años y pagaban como £1 por mensaje. La verdad es que solo éramos chicas random. Teníamos un tiempo limitado para leer rápidamente el hilo de mensajes anterior y responder. Muchos estaban ahí solo para charlas subidas de tono. Pero había otros que realmente deseaban conocer a esa persona en la que se habían enamorado a través de la pantalla. La realidad era que eso nunca iba a pasar. Decidí renunciar cuando un hombre mayor, creo que tenía unos 70 años, me confesó que había gastado casi todos sus ahorros conversando con esta persona. En ese momento empezó a darse cuenta de que nunca la iba a conocer. Esa situación me rompió el corazón. Esto probablemente se perderá entre los comentarios, pero les cuento que escribí un montón de erotismo, de hecho, hundreds de historias. Antes, las publicaba en forma de libros electrónicos y las vendía en el mercado de Amazon. Cualquier tipo de fetiche que se te ocurra, yo tenía una historia erótica al respecto. Fue un gran trabajo extra por un tiempo. Gané suficiente dinero como para comprarme una motocicleta, un convertible y darme unas cuantas escapadas. Pero lo más extraño era pensar que había miles de personas allá afuera que disfrutaron de mis palabras de una manera bastante íntima, por decirlo de alguna forma. Esta historia me persigue cada vez que intento cerrar los ojos. Conocí a una chica en Tinder y después de un par de citas, decidí invitarla a cenar a mi casa en la tercera. Preparé pasta hecha a mano, abrimos una botella de vino y disfrutamos de un brownie de chocolate bien cremoso mientras veíamos una película y compartíamos momentos cercanos. En un instante, sentí como si mi estómago se desplomara, lanzándome la advertencia de que necesitaba llegar al baño de inmediato. Justo entonces ella se levantó y comentó, voy a usar el baño rápido. No podía ir antes que ella, una sensación inminente comenzaba a apoderarse de mí. Sin saber cuánto tiempo permanecería en esa situación, me daba cuenta de que la advertencia olfativa sería difícil de ignorar. Decidí contenerme. Si ella estaba en el baño, no debería tardar mucho, ¿verdad? 3 minutos después, la ansiedad comenzaba a crecer y recorría la casa en un mar de sudor. Afortunadamente, había comprado papel higiénico ese mismo día y lo dejé en la lavandería. Tomé un rollo y salí corriendo bajo la lluvia. Cuando una oleada de algo nauseabundo emergió de mí casi como un eco de lo que había estado reteniendo. Terminando rápidamente, escuché su voz desde dentro, ¿dónde estás? Así que decidí hacer como si buscara a mi perro en la penumbra. Cuando en realidad estaba lo suficientemente cerca, intenté mantener la calma. Después de eso, tuvimos otro momento cercano y luego ella se marchó. Eran como las 3 de la mañana y necesitaba deshacerme de las pruebas. Abrí la puerta trasera y mi perro se lanzó a la oscuridad, acercándose a lo que había dejado. ¿Qué? Tuve que luchar para apartarlo, enterrando lo que había producido y limpiando lo que quedaba. Durante un mes, cada vez que nos abrazábamos y él intentaba acercarse a mí, no podía pensar en lo extraño que todo había sido. Cuando cumplí 51 años, finalmente me atreví a hacer algo que había estado pensando desde mis 20 y tantos. Me hice un piercing en una parte íntima. Nunca había tenido ni un piercing en las orejas, ni en la nariz, ni en los pezones, nada. Trabajo en el ámbito legal, así que cuando me visto, parezco cualquier otro tipo. Pantalones caquis y una camisa azul de botones. La vida sexual con mi esposa había disminuido. Ella seguía teniendo relaciones conmigo, pero no parecía interesada en lo absoluto. Fue hace unos 3 años cuando le envié un mensaje de texto preguntándole cómo se sentiría si me hacía un piercing en una zona más privada. Su respuesta fue bastante fría, casi como un mediador suizo en un debate. Solo me dijo, me sorprende que alguna vez hayas pensado en hacer eso. El año pasado, mientras hablaba con un tatuador, conocí a su novia, que es piercer. Le mencioné que siempre había tenido esa curiosidad, pero que nunca me animé. Ella me dijo que no hacía piercings masculinos debajo de la cintura. Pero me pasó el contacto de un amigo que sí lo hacía. Así que fui a conocerlo, y fue genial, dijo que iba por todo. Ahora, la única gente que sabe sobre esto son yo, mi esposa, mi dermatólogo y unos sorprendidos agentes de seguridad. ¿Te imaginas sus caras? En la universidad conocí a una chica realmente encantadora y terminamos pasando mucho tiempo juntos. Un día, mientras caminábamos por un pasillo del dormitorio, ella de repente me tomó de la mano y nos dirigimos a una sala de estudio.
En un giro inesperado, apagó las luces y la emoción me invadió. Me atraía muchísimo, y esa situación era simplemente electrizante. Comenzamos a besarnos y nos dejamos llevar por la intensidad del momento, dejándonos caer al suelo. Pero cuando encendimos las luces, me quedé paralizado. Ella tenía un rastro de sangre en el cuello y la cara. Resultó que había sufrido un pequeño accidente con una hemorragia nasal justo en el clímax de nuestra conexión. Honestamente, eso afectó nuestra relación y nuestra amistad, porque después de ese incidente ella se distanció y dejó de hablarme. ¡Qué momento tan desafortunado! En 2020 estaba en mi último semestre de la escuela de respiración. Vivía a unos 45 minutos de la escuela y al día siguiente teníamos el examen final. Esa noche estaba en casa de mi novio y decidí que ya había estudiado lo suficiente, porque sabía que pasaría la materia. Él nos preparó unos tragos y a partir de ahí no tengo recuerdo de nada. Desperté al siguiente día y supe que llegaría tarde a clase. La puerta del edificio estaba cerrada por las restricciones del pandemia, pero aún podíamos hacer el examen allí. Le envié un mensaje a la profesora diciéndole que llegaría tarde y ella me respondió que estaba bien. Conducía completamente aturdida y confundida cuando los profesores me dejaron entrar y me preguntaron: ¿te pasaste de copas anoche? Y yo solo respondí: no comentaré. Hice el examen, despedí a mis compañeros y volví a casa. Más tarde, mi novio me contó que me emborraché tanto que me quité la camiseta, la tiré al suelo, me oriné en ella y luego la lancé a la pila de ropa limpia. Al final, saqué un 87 en el examen. Cuando era adolescente, trabajaba en una concesionaria de autos en una zona un tanto complicada de la ciudad. La concesionaria estaba bastante deteriorada, y ese día en particular, nuestro único baño no funcionaba. Resulta que había comido algo que me cayó mal, y a mediodía me dio una urgencia terrible. Como no tenía acceso al baño en el trabajo, solo me quedaba una opción: la tienda de licores al final de la calle. Entré corriendo a la tienda y le pedí al empleado si podía usar su baño. El tipo me miró y con su acento me respondió: lo siento, no tenemos baño público. Aproveché mis encantos de adolescente y le dije: por favor, solo tengo que ir al baño y nuestra tienda está justo ahí y no hay baño. Por favor, ayúdame. Finalmente, accedió y me dijo que fuera rápido. Entré al baño que era de una sola persona. Gracias a Dios y tuve la experiencia más desafiante de mi vida. Estaba enfrentando un verdadero combate interno, me tomó por sorpresa. Tenía la sensación de que no podía más. Me quité los pantalones, gotas de sudor caían por mi cara, me agarraba del lavamanos, hice lo que pude. Después de un buen rato, la tormenta finalmente había pasado y era hora de cerrar ese capítulo. Sobreviví. Me puse los pantalones, me miré al espejo para limpiar el sudor y decidí tirar de la cadena. En el típico estilo de un inodoro, la taza comenzó a llenarse, pero seguía mirando. Seguía llenándose y seguía llenándose. ¿Dónde está el desagüe? ¿Por qué no se está desaguando? Por favor, ya está casi al borde. Por favor, Dios, no. Mi enemigo había perdido la batalla, pero no me di cuenta de que esto era una guerra. La misma cosa contra la que había luchado ahora comenzó a desbordarse por el suelo, mezclándose con el agua. Estaba aterrorizado. No sabía qué hacer ni a quién decírselo. Comencé a retroceder, asegurándome de que el agua no tocara mis zapatos. En ese momento tomé una decisión que me perseguirá por el resto de mis días. Salí del baño, caminé hacia la puerta, miré al empleado directamente a los ojos y simplemente dije: gracias antes de salir de la tienda. Nunca volví, y cada día pienso en lo complicado que le hice la vida a ese hombre. Realmente lo lamento. No sabía qué más hacer. Una vez asistí a una fiesta de barbacoa junto a un río. Mis amigos, entre los que se encontraba mi enamoramiento, jugaban y bromeaban en la orilla. Deseaba unirme a ellos, así que, sin pensarlo demasiado, me puse mis shorts de baño y crucé las rocas con mis crocs, llevando un par de prendas interiores hacia el agua. Cuando quise salir, en un momento de imprudencia decidí cambiarme ahí, en la orilla. No sé cómo no supe prever lo obvio. No tenía toalla y solo a mitad del cambio caí en la cuenta de lo que estaba haciendo. Para entonces ya era demasiado tarde. Todos en la fiesta, al menos 5 desconocidos, mis amigos y lo que era aún más desconcertante, mi crush, vieron mi vulnerabilidad, o al menos mi trasero. La fricción del agua complicó aún más las cosas, y 2 chicos que pasaban incluso se rieron y gritaron: «¡Apúrate!». Todavía recuerdo esa escena con una claridad abrumadora, y me duele el alma cada día. Este perfil es lo suficientemente privado, así que aquí voy. Logré convencer al decano de la Facultad de Comunicación de mi universidad de que merecía salir de clase un poco más tarde, mientras estaba bajo los efectos de una sustancia poderosa. Me interrumpieron, pero quiero ofrecer un poco más de contexto.
La depresión es un monstruo terrible y me estaba resultando enormemente difícil asistir a clase. Un día, decidí que debía tener un día para mí, y tomé lo que asumía era una lamentablemente subestimada pequeña dosis de LSD. Mi plan era encontrar un lugar tranquilo en el parque, pasar un rato al aire libre y ver si eso me ayudaba a sentirme mejor. Tomé la sustancia a solo 5 minutos del edificio. La clase dura apenas 30 minutos, ya la había cursado un par de veces antes y estaba convencido de que todo iría a salir bien. Sin embargo, justo en el pasillo me encontré con el profesor, quien me explicó que no había más opción que ir a hablar con el decano y que estaba en riesgo de una expulsión, así que ignorar la situación no era viable. Mientras subía a su oficina, me di cuenta de que ya estaba absolutamente perdido en mis pensamientos. Resulta que la primera dosis que tomé de esa misma tira era mucho más débil que el resto. Por suerte, lo único que necesitaba escuchar era que estaba realmente deprimido, y no me retuvo mucho tiempo. Realmente necesitaba ese rato en el parque después.